Se ve ok, ¿no? ¿Estamos bien? Ahí está, sí, se ve bien. Ahí empezó a Perfecto. grabar. Ok, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos los participantes. Espero que me vean y me escuchen bien. Si no es así, me lo hacen saber. Nos volvemos a ver de nuevo. Ya nos vimos el miércoles pasado con un tema que era muy interesante, que era el tema de la comunicación, ¿cierto? Cómo logramos generar comunicaciones efectivas a la hora de generar negocios o a la hora de interactuar en el ámbito laboral, o sencillamente generar comunicaciones personales también que sean completas, que sean complejas y que sean efectivas. Eh, Ahora vamos a ver un tema que no es necesariamente similar a aquel, pero que está relacionado. Tiene una relación directa con la comunicación y sobre todo tiene una relación directa con el emprendimiento o con la innovación, con el ámbito en el cual cada uno de ustedes se mueve a la hora de generar alguna idea, de generar alguna idea de innovación, con aquella idea que de alguna manera ustedes quieren impactar a un grupo de personas o a la sociedad con algún servicio, con algún producto. Como dice la diapo, dice gestión para la efectividad de tu emprendimiento. Si nos fijamos ya en el título, podríamos encontrar algunas pistas en relación con lo que vamos a hablar hoy día. Hablamos de efectividad y hablamos de emprendimiento y hablamos de gestión. Gestionar. ¿Qué significa gestionar? Efectividad. ¿Qué significa efectividad? ¿Qué significa emprendimiento? Bueno, tal vez sea el concepto más manejado por todos nosotros. Emprendimiento es esa idea que busca hacer un aporte y busca llevarse a cabo para generar algún tipo de cambio a nivel de grupos de personas que van a recibir el impacto de algún producto, de algún servicio, ¿cierto? Pero queremos ver cómo ese emprendimiento se hace efectivo a través de una buena gestión. Y el enfoque que le voy a dar a esta breve charla tiene que ver con este objetivo, ¿cierto? Este objetivo que habla de generar una visión general de la importancia, de alguna forma, de la gestión del tiempo. Y aquí está la palabra que yo quería subrayar en este objetivo, porque cuando les voy a hablar de gestión, sobre todo les voy a hablar de la gestión del tiempo. ¿Para qué? Para lograr efectividad personal y profesional, reconociendo aquellos elementos clave que permitirán una optimización del uso y organización de las propias actividades desde una concepción optimista y realista de la temporalidad. Es un poco largo, a lo mejor un poco complejo este objetivo, pero es sencillo si lo desglosamos en tres grandes momentos o partes. Primero, queremos hablar de la gestión del tiempo. Ese concepto, que es un concepto que usamos, así como decíamos la otra vez, con la comunicación es un concepto que utilizamos a diario, que es parte de nuestras vidas, que de alguna u otra manera tiene la impronta y tiene necesariamente el impacto de la cotidianidad, es decir, es algo que usamos o hablamos o manejamos de manera continua. En esta misma visión tenemos esto del tiempo, la gestión del tiempo. ¿Para qué? Para lograr efectividad personal y profesional. Es decir, cuando vamos a hablar ahora de gestionar de buena forma el tiempo, vamos a tratar de que tenga un impacto, por lo menos en la medida en que a ustedes les sirva, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Todos nosotros tenemos esas dos grandes dimensiones de vida, o vitales, podríamos decirlo. Por una parte, somos personas que tienen su vida propia, sus relaciones familiares, sus gustos, sus hobbies, sus intereses. Y por otra parte, tenemos un ámbito laboral o profesional en el cual de alguna u otra forma nos movemos para conseguir efectividades de tipo de emprendimiento, de tipo laboral, con objetivos que son distintos muchas veces a los objetivos personales, como que cada una de estas dimensiones de nuestra vida tiene objetivos propios. Entonces, esto que vamos a hablar hoy día de la gestión del tiempo, pueden ustedes aplicarlo tanto a su vida personal como a su vida profesional. Y por último, hablamos al final, la última frase de este objetivo, dice, desde una concepción optimista y realista de la temporalidad. ¿Por qué decimos optimista? Porque en general cuando uno habla del tiempo, y es lo que vamos a hacer ahora, surge la tentación, por decirlo de alguna forma, del desaliento, la frustración, incluso la depresión. ¿En qué sentido? Porque el tiempo es, como decimos, esa
ese concepto con el cual nos relacionamos de manera tan cotidiana, pero que tiene que ver con pérdidas muchas veces, con el sentido de que el tiempo pasa. Al pasar el tiempo, podríamos decir que la vida de alguna forma se nos escapa de las manos. A veces pensamos que no aprovechamos bien el tiempo, como que el tiempo es un verdugo implacable que está ahí con su guadaña o su amenaza de, de ímpetu potente y nosotros como que vamos a un ritmo que sentimos que la vida no le estamos sacando el jugo. A veces puede pasar esa sensación de no aprovechar el tiempo y estar, como les digo, la tentación de el desánimo, el desaliento o incluso la depresión. Pero yo creo que veamos el tiempo como algo positivo, porque ninguna pérdida del tiempo es real. Pues vamos a explicar por qué. Porque el tiempo tampoco es real. Vamos a ver por qué. Entonces, siempre hay espacio para el optimismo en el uso del tiempo. En realidad nunca se pierde el tiempo como tal. Podríamos decir que podríamos usarlo de mejor forma o de manera más efectiva o satisfaciendo mayores necesidades personales o laborales. Pero perder el tiempo, es decir, que el tiempo de alguna forma se nos escape de las manos, no es posible. Vamos a ver por qué. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que buscamos en esta oportunidad, en esta charla? Me pueden responder por escrito, me pueden decir sí y no. Sí, profesor, se entiende muy bien. Perfecto. Acuérdense que pueden ir escribiendo o incluso interrumpiéndome para hacer preguntas o hacer comentarios. Estamos abiertos a la interacción porque la idea es que ustedes participen de manera activa en esta instancia y por tanto tengan la opción de hacer preguntas continuas. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con un dato, un pequeño dato. Cada día perdemos más de 2 horas revisando correos y mensajes de WhatsApp. Es un dato que uno podría decir trivial, lo sabemos, estamos siempre en este ámbito de ocupar las redes sociales cada vez con más intensidad. Ocupamos sobre todo el WhatsApp y otras redes. Hay mucha tendencia también al uso de Instagram. De alguna forma está siendo cada vez más recurrente ese uso. Y de alguna otra forma, eso genera necesariamente la necesidad de ocupar tiempo para eso. El ocupar tiempo para eso es siempre algo que puede significar momentos de esparcimiento, momentos de cierto relajo, o también tiene que ver con temas laborales, ¿cierto? Los correos, el WhatsApp también lo utilizamos laboralmente. Pero lo que estoy diciendo con este dato es que perdemos 2 horas revisando correos y mensajes de WhatsApp que salen un poco de los objetivos que tenemos en el ámbito laboral o personal, es decir, nos entretenemos. Hacemos lo que se llama, de alguna manera más técnica, un uso indebido de las redes o procrastinamos, que ese concepto de procrastinación tiene que ver con que nos salimos de lo que teníamos planeado porque nos distrajemos o nos distraímos con alguna situación de redes sociales. Entonces, el WhatsApp y los correos pueden ser un ejemplo en ese sentido. ¿Qué pasa cuando salimos del objetivo? Cuando estamos haciendo una tarea, haciendo un trabajo, generando algún tipo de conversación y nos abstraemos, nos distraemos y nos alejamos de alguna forma con las redes sociales. 2 horas al día es como el promedio que hacemos en estos momentos de huir, de escapar, casi sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, con ver muchos mensajes de spam, muchos mensajes de grupos, muchos WhatsApp que no conducen a ninguna información importante o relevante, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esas 2 horas? ¿Se está perdiendo el tiempo? Ya decimos que no, ya partimos de la base de que el tiempo no se pierde, por lo que vamos a decir luego, pero sí podríamos decir que ocupamos el tiempo fuera de nuestros objetivos, de nuestras planificaciones. Sobre todo ustedes que se mueven en el ámbito de la innovación, el emprendimiento, que quieren ser o tener herramientas para impactar a la sociedad con grandes capacidades de cambio a partir de ideas, el tener foco, el tener metas, el tener propósitos, el tener una estructura, una planificación, es parte de la acción del emprendedor. Es decir, un emprendedor no se entiende como alguien volátil, desprogramado, sin metas, sin estructura. La estructura significa que yo tengo ciertas intencionalidades. Hoy día o a esta hora voy a hacer tal cosa. Esa capacidad de focalizar, de
seguir a rajatabla o con cierta consistencia lo que me propongo es fundamental para lograr objetivos. Por tanto, esas 2 horas en que se me fue la mente, se me fue la imaginación y se me fue el control de la focalización, podríamos decir que es desviarnos del objetivo original que teníamos. No es perder el tiempo, pero sí es perder el objetivo, perder el foco y, por tanto, perder efectividad, que es el gran tema que estamos tratando de hablar hoy día, cómo ser más efectivos en la gestión. Si salimos del foco, si salimos de la meta, a través de estas procrastinaciones o momentos de distracción que se escapan porque se nos alargan más de lo que pensábamos, estamos de alguna forma perdiendo efectividad. Efectividad, que es un concepto que vamos a explicarlo también en algún momento, que tiene que ver con aprovechar el tiempo a partir de los objetivos que me propongo. Tenemos que partir, sin lugar a dudas, si vamos a hablar del tiempo. Tenemos que partir hablando del tiempo. Si hablamos de la gestión del tiempo, tenemos que hacer una pequeña definición. De aquí vamos a hablar un poquito de filosofía, porque el tiempo es un concepto filosófico. Por más que lo usemos todo el tiempo, por más que sea un concepto que sea archiusado, incluso desde distintas acepciones, se habla del tiempo climático, pero también se habla del tiempo medible en horas, en relojes. Se habla del tiempo vital, cómo el tiempo pasa, cómo nos hacemos viejos. Cómo se habla de que los tiempos anteriores fueron mejores que estos tiempos. Se usa tanto el concepto tiempo y si quisiéramos definirlo, cuesta muchísimo. Hasta ahora pareciera que la mejor definición sigue siendo aquella definición clásica del famosísimo filósofo griego Aristóteles, quien en una definición corta, pero llena de profundidad, dijo sencillamente que el tiempo es el número o la medida del movimiento, según antes y después. No es una clase de filosofía esta, pero necesitamos hacer esta definición porque esta definición nos abre y nos permite entender todo lo que está pasando acá en relación con la gestión y cómo se puede gestionar mejor. Si entendemos lo que es el tiempo, vamos a poder entender cuál es la gestión que tenemos que hacer con él. Es una medida el tiempo. No es un objeto, no es una entidad, no es algo concreto, no es que exista el tiempo. El tiempo es una medida, es como yo tengo una regla, tengo un compás, tengo una escuadra. Para la regla para medir objetos, mido la mesa, mido la extensión de una tela. Lo uso, la regla, el compás o la escuadra, como una especie de medio para medir otras cosas que sí tienen consistencia o tienen impacto como objetos. El tiempo es más o menos lo mismo. El tiempo no es lo que se mide, el tiempo es lo que nos permite medir algo, que en el fondo es medir la vida. Es una especie de medición. ¿Sobre qué? Sobre el movimiento. ¿Se acuerdan que la otra vez en la charla anterior hablábamos del movimiento? Dijimos que en el fondo, cuando comunicábamos, no sé si se acuerdan, siempre había como presupuesto de la comunicación el hecho de que estábamos en movimiento y por tanto estábamos en conducta continua. Todo era conducta. O sea, era imposible no comunicar porque siempre estábamos en conducta y de alguna u otra forma la conducta era movimiento. Entonces decíamos, incluso cuando estamos durmiendo, porque hay muchos movimientos, existe la conducta y por tanto existe la comunicación. Entonces la pregunta es, el comentario es, ¿qué tiene que ver el movimiento con el tiempo? Bueno, el tiempo es la regla, es la escuadra que mide el movimiento, es decir, que mide la vida. La vida, dijimos la vez pasada, es movimiento. ¿Cómo se define vida? Algo que se mueve. Y por tanto, el tiempo, según esta definición, es una especie de medida del movimiento. El movimiento es el objeto del tiempo. Dejamos esa reflexión filosófica y ahora vamos a tratar de entenderla un poquito más. Porque para Aristóteles, como para la mayoría de los filósofos antiguos y medievales, la palabra movimiento equivalía a cambio. Por eso se dice que vamos a medir el movimiento, porque se mide el cambio. Decían que todo lo que cambiaba se movía de la potencia al acto, es decir, de la posibilidad a la realidad.
concretando estos conceptos filosóficos un poco abstractos a la vida de nosotros. Nosotros estamos vivos, ¿cierto? Por lo tanto, nos movemos todo el tiempo. Esa relación entre vida y movimiento ya la habíamos hecho la vez pasada, pero vamos a agregar un tercer elemento a esta ecuación entre vida, movimiento, y el tercer elemento de esta ecuación es cambio. Siempre que hay movimiento, hay cambio. Siempre que hay vida, por tanto, hay cambio. ¿Y qué es lo que mide el tiempo? Mide el cambio. Es decir, mide cómo las cosas van cambiando en la medida en que se mueven. Yo podría estar todo el tiempo así, detenido, meses enteros, con movimientos mínimos, solamente para comer o para realizar acciones de tipo básicas de mi vida, e igual estaría moviéndome, porque todo mi organismo estaría moviéndose, mi mente, mis neuronas estarían moviéndose y estarían produciéndose cambios igual, porque estoy vivo. Estaría cambiando yo, estaría cambiando mi organismo, estaría cambiando las personas que me ven, también cambiarían, acuérdense, son impactadas por mi movimiento. Por tanto, el tiempo es sencillamente una medida que nos dice, bueno, ¿cómo te estás moviendo? O también es una medida que nos interroga o nos pregunta, ¿cómo estás cambiando? O ¿cómo estás cambiando a otros? Ustedes que se mueven en el ámbito del emprendimiento me gusta mirarlo como una opción o una oportunidad de cambio. Cambio para ustedes, en la medida en que su producto, su servicio triunfa o tiene éxito, sus vidas cambian, ámbito personal y profesional. Pero sobre todo los que cambian son las personas que reciben su producto, su servicio, su idea, porque esa idea va a cambiar las vidas de esas personas, va a suplir una necesidad que no estaba suplida, va a generar una nueva situación que antes no podían realizarla antes de que su producto o su servicio les llegara a esas personas. Es decir, van a haber cambios para ellos, para ustedes, para el contexto en el cual se mueven. Por tanto, el tiempo en el fondo lo que hace es una especie de juez que nos dice cómo te estás moviendo, cómo estás cambiando, cómo estás haciendo cambios en tu contexto, en tu ámbito, en tu hábitat. Y el tiempo mide los cambios. En el fondo dice cuántos cambios han producido, cuántos movimientos han habido. Esos movimientos han sido lentos, intensos, breves, intencionados, no intencionados. Si estás 3 horas o 4 horas perdido en el WhatsApp sin lograr focalizar tu objetivo, podríamos decir que esta medición, esta regla que es el tiempo, lo único que va a hacer o va a constatar de que no has producido grandes cambios de acuerdo a tus objetivos. Hay cambios igual, pero tus objetivos de cambio a nivel de emprendimiento, a nivel de vida personal, a nivel de objetivos, no se han realizado porque has de alguna forma cambiado la decisión de ocupar tu tiempo en algo, en otra cosa. Por tanto, lo que quiero decirles es que el tiempo es la dimensión del cambio. Si nada cambiara, no habría tiempo. El tiempo no existe como tal, no existe el tiempo, no hay ningún objeto que sea el tiempo, no hay una entidad llamada tiempo, no existe el tiempo, solamente es una estructura que nosotros creamos en nuestra mente, en nuestro cerebro y en el consenso entre las personas para, de alguna forma, medir cuánto está cambiando, cuánto ha cambiado, cuánto sigue cambiando, cuáles son los niveles del cambio. Y lo interesante es que esa medida y esa regla que la va a medir a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes en su vida personal, en su vida laboral, en su vida de emprendedores, sea una medida generosa, que de alguna forma que mida que ha habido mucho cambio. En una sociedad como en la cual vivimos, el cambio es fundamental. En todo es cambio. Fíjense nomás en las redes de inteligencia artificial, en las nuevas estructuras de chatbots, estos chats que tú puedes hacer como una conversación con ellos, como el ChatGPT, como Gemini. Eso no existía hace un año. Y cada nuevo modelo de estos chats van generando nuevas oportunidades de acción que no existían hace 6 meses.
y hace 3 meses no existían algunos elementos de esos chats que ahora aparecen. Es decir, es un cambio continuo, no hay tiempo para pararse a mirar el cambio nos envuelve todo el tiempo. Y así con todo, las profesiones. Si tú no te actualizas en tu profesión, quedaste atrás. Ya no te sirve de nada lo que estudiaste, quedas casi obsoleto, quedas prácticamente invalidado en tu gestión profesional si no estás en actualización continua, porque todo es cambio, 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 cambio. Las profesiones, las personas que trabajan en empresas, los jóvenes que tienen magíster, que tienen doctorado incluso y que entran a trabajar, no duran más de 4 años en un trabajo, porque el cambio es un motor que los alimenta para lograr objetivos profesionales. Y las empresas saben eso y buscan también y aceptan el cambio continuo en las personas que trabajan, en los lugares donde colocan a esas personas, promueven el cambio. Una empresa que no cambia continuamente, que no genera mejoras continuas, que no genera de alguna forma atención a las dificultades o problemas que se están generando y produce soluciones frente a esas problemáticas del producto o del servicio, es decir, cambios, muere, desaparece, no tiene éxito, perece frente a la competencia. Las empresas que son poderosas actualmente son las que están cambiando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por tanto, este reloj, que es el tiempo que nos está midiendo y que siempre ha medido el cambio, está corriendo muy rápido, porque tiene que adecuarse a la medida de lo que está pasando, al movimiento, y el movimiento ahora es rápido y es continuo. Hace un siglo, hace 2 siglos, hace 5 siglos, todo era más lento. No había grandes cambios en el conocimiento, no había grandes cambios en la forma de relacionarnos en la sociedad, no había grandes cambios, todo era más o menos estable, había cambios, porque la vida es cambio, pero eran cambios muy, muy sencillos, medidos por un reloj de arena como el que aparece ahí. Ahora necesitamos medir nuestras vidas, nuestros cambios con un cronómetro, porque el cambio es impetuoso, es continuo. Y si tú no te metes al cambio y no generas cambio en tu contexto, de alguna forma vas quedando fuera, con un movimiento más lento, un movimiento que no se adecua a la sociedad en la cual vivimos y que nos exige, si queremos ser innovadores y emprendedores, el mismo ritmo de cambio. Cuando ustedes tienen una idea poderosa, esa idea tiene que estar mejorada continuamente. Incluso cuando está teniendo éxito, tiene que seguir puliéndose, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir adecuándose. Un buen ejemplo son las aplicaciones. Cuando ustedes bajan una aplicación del celular, esa aplicación nunca queda igual. Se actualiza todo el tiempo. Se actualiza cada día, cada 2 días, cada semana. ¿Por qué tanta actualización? Porque si no lo hacen, mueren. Porque si no hay cambio en esas actualizaciones, la competencia los mató. Y también ustedes en el ámbito laboral tienen que tener esta capacidad de flexibilidad que les permite cambiar cuando haya que cambiar, moverse cuando hay que moverse, mejorar lo que hay que mejorar, reemplazar lo que hay que reemplazar. Y el tiempo los está de alguna forma juzgando, evaluando, midiendo en esa capacidad de cambio. Resumiendo este concepto o aproximación filosófica, pero que es práctica a la vez, el tiempo no existe como tal, porque es una simple medida. No existe el tiempo como tampoco existe el kilómetro ni el litro. El litro es una medida, es una relación de medida. El kilómetro lo mismo. El tiempo también es como si fuera un kilómetro el tiempo. Es una estructura que creamos para medir algo. Lo único que existe son las cosas, que son medidas por el litro. El agua existe. Se mide por la cantidad de litros que haya, pero el litro no existe, sí existe el agua. El kilómetro no existe, pero sí existen las ciudades y los caminos que tienen distancia entre una y otra, y esa distancia se mide por el kilómetro. No existe el kilómetro, solamente el kilómetro muestra la distancia que hay. El tiempo tampoco existe. Lo único que muestra es cuánto cambio hay. ¿Qué calidad tiene ese cambio, tal vez? ¿Es un cambio bueno o es un cambio mediocre? Entonces, cuando muchas veces decimos o sentimos esa desazón de que el tiempo pasa, de que el tiempo se nos escapa de las manos, el tiempo no se nos escapa de las manos. El tiempo es el mismo. La medida es la misma siempre para todos. No es que alguien tenga más tiempo, otro tenga menos tiempo, haya un mejor tiempo, un peor tiempo. La medida es única, es la regla para todos igual. Pero a lo mejor lo que pasa ahí es que pareciera que
no estamos haciendo las cosas que queremos hacer. No estamos midiendo con el tiempo lo que queremos medir, estamos midiendo otras cosas. Pero queremos hacer otras cosas, queremos hacer otros cambios. Y como no los estamos haciendo, sentimos que estamos perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo, porque el tiempo no se pierde, el tiempo es uno, es una medida, no existe. Pero sí, a lo mejor lo que está pasando es que no estamos enfocados. No estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestro deseo más profundo. No estamos a lo mejor generando la acción de cambio continuo en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito de emprendimiento, de acuerdo a lo que planificamos, a lo que originalmente pensamos. No estamos a lo mejor abiertos al cambio continuo, que es parte de las organizaciones, que es parte de la sociedad, que es parte del camino de todo emprendedor hoy en día, el cambio continuo. Entonces, 3 conceptos. El tiempo no existe. El tiempo es una medida. Segundo, lo que sí existe es el movimiento, y el movimiento es cambio. Y tercero, en la sociedad en la cual vivimos, el cambio es continuo. Y ustedes tienen que trabajar generando cambios. Tienen que emprender generando cambios. Tienen que tener un producto, un servicio que cambia todo el tiempo, que mejora todo el tiempo, que no para de mejorar, que no para de modificarse, que no para de afinarse. Es la única forma de moverse en este contexto donde el tiempo se mide con un cronómetro, no con un reloj de arena. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario o pregunta? Se escucha muy bien. Si tienen cualquier pregunta o comentario, libremente lo pueden hacer, ya saben. Veamos ahora, entonces, este otro elemento que se usa mucho como expresión, ¿cierto? Que es, eh, estoy perdiendo el tiempo o siento que pierdo el tiempo, que es un poco este quejido, esta sensación, malestar que nos invade a veces de que estoy perdiendo. Ya sabemos que el tiempo no se pierde, pero sí lo que puede pasar es que estamos desenfocados. Eso sí pasa. No estamos perdiendo el tiempo porque el tiempo es uno, es una medida y nos mide a todos por igual y tiene que ver con la medición que nos hace del cambio. Pero a lo mejor esa medición lo que nos está midiendo es que estamos cambiando o estamos moviéndonos en una dirección que no es la que yo quiero. Como que estoy dejándome llevar por cosas que no quiero o estoy siendo poco organizado, poco estructurado, estoy poco focalizado, como les digo, y eso da esa sensación de perder el tiempo, que no es real, pero sí es real el hecho de que puedo estar ocupando el tiempo o metiendo el movimiento de nuestra vida laboral o personal, en cosas, en acciones, en movimientos que no son los que yo quiero hacer. Yo quiero moverme en otra forma, no quiero bailar esta música, estoy bailando salsa, ese es un movimiento de vida, pero en el fondo quiero bailar vals. Y esa sensación de que estoy bailando salsa y me está midiendo esta regla que es el tiempo en cómo bailo salsa, sí, me está midiendo, pero no quiero bailar salsa, quiero bailar vals, pero igual bailo salsa. Entonces, esa es la sensación de que estoy haciendo algo que no quiero, que estoy haciendo algo que considero que no está siendo muy bien hecho. ¿Por qué esta sensación entonces? Porque no tengo objetivos claros, indefinición de objetivos. Lo primero que tienen que hacer en sus vidas laborales, incluso en sus vidas personales, en sus vidas de emprendedores, es tener objetivos claros. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son mis metas? Eso es una buenísima forma de sentir o no sentir esta sensación de pérdida del tiempo. Cuando yo tengo objetivos claros, los escribo, los anoto, los tengo presentes todo el día, todo el tiempo, y voy tras ellos, no hay sensación de pérdida de nada, porque estos objetivos los puse yo conscientemente y toda mi acción va tras esos objetivos. Por tanto, el cambio, el movimiento que estoy realizando es el que quiero hacer, porque yo puse los objetivos. Cuando hay esta sensación de moverme en otro baile, no el que yo quiero bailar, no sé, cuando mis objetivos no son los míos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las personalidades pasivas? Cuando hablamos de la asertividad, decíamos que hay personas que se dejan llevar por lo que los otros quieren, no hacen lo que ellos quieren realmente. Bueno, en ese caso, los objetivos de vida a nivel personal de esas personas, o incluso laborales,
No son los de ellos. Otra persona les pusieron los objetivos y ellos los siguen nomás. Pero están insatisfechas porque no son sus objetivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para no perder el tiempo, aunque no existe eso, pero igual como idea, es definir en todo ámbito qué quiero lograr, qué es lo que quiero, qué quiero hacer de aquí a 10 años en ámbito académico, qué quiero hacer de aquí a un año en ámbito financiero, qué quiero hacer de aquí en ámbito personal de aquí a 5 años, qué quiero hacer con mi idea de innovación y emprendimiento de aquí a 2 meses. Objetivos claros me hacen sentir que tomo la vida en mis manos, bailo el baile que quiero y me muevo como quiero moverme. Porque de que me voy a mover, me voy a mover. Igual cuando decíamos de que voy a comunicar igual. De que el tiempo va a seguir midiéndome todo el tiempo porque siempre me estoy moviendo, va a seguir midiéndome todo el tiempo y va a seguir pasando en ese sentido. Pero lo interesante es que el tiempo pase o la medida se haga del tiempo con lo que yo quiero hacer. Que me mida en el baile que quiero bailar. ¿De acuerdo? Bailemos el baile que queremos bailar, no otro. Entonces, para eso, ¿qué quiero? Objetivos claros. Y en ese sentido, falta de prioridades, como que a veces hay personas que van un poquito por la vida a partir de lo que la vida les va poniendo por delante. Ellos no toman la vida en sus manos, la vida los toma a ellos. Entonces ahora tengo una urgencia acá, voy a la otra urgencia, que tengo que apagar un incendio. Me llamaron para hacer esto, luego me llamaron para lo otro. Y no sé bien por qué hago esto primero y no hago primero lo otro. Si tengo tantas cosas que hacer, pero voy un poquito al tantán. Sin saber, no, paremos. Yo tengo estos objetivos. Estos objetivos me hacen ver que todas las cosas que tengo que hacer, tengo que priorizarlas. Esto va a ir primero, esto va a ir después, esto va a ir después. Cuando me pongo objetivos, tengo prioridades. O sea, no basta con ponerse objetivos. Tengo que realizar una especie de jerarquización de mis acciones. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? ¿Qué es lo que voy a hacer después? ¿Dónde voy a poner el acento? Cuando se juntan dos cosas al mismo tiempo, ¿a cuál voy a priorizar? ¿Cuál es el criterio para priorizar los objetivos? Siempre los objetivos son el criterio. Carencia de programa. Todo esto que les digo, objetivos, prioridades, es tener un programa de acción. Cualquier empresa tiene una estructura financiera, una estructura de marketing, una estructura de producción. Cualquier programa de estudios o carrera tiene un programa donde hay distintos tipos de objetivos con distintos tipos de aplicación o concretización de objetivos. Lo mismo ustedes, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, como en el ámbito del emprendimiento, tienen que tener un programa, que es objetivos, prioridades, formas de logro de los distintos objetivos. Otra cosa que da esta sensación de perder el tiempo es esa actividad intensa, descontrolada. Hay gente que hace muchísimo, está todo el día haciendo cosas, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, para allá. Pero si tú lo paras, le dices, miren, para. ¿Por qué estás haciendo eso? No sé, tengo que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque ese es mi día. ¿Pero por qué es tu día? Porque es lo que hago todos los días. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si tú le preguntas por qué a alguien no sabe responder el fundamento de su acción, el motivo profundo de por qué está haciendo lo que está haciendo, si no tiene un objetivo al cual responde esa acción, esa persona está, como ese dibujo de ahí, moviéndose mucho, pero con movimientos que no tienen ninguna intencionalidad. Es un baile caótico. Está moviéndose, pero con un movimiento que no le lleva a ninguna parte concreta, por lo menos en relación con lo que él quiere. Aprovechar el tiempo no es volverse loco y hacer y hacer y hacer y hacer. No. Aprovechar el tiempo o ser medidos de buena forma es generar estrategias de acción frente a objetivos que me pongo. Otro elemento que hace que una persona en el ámbito, por ejemplo, laboral de ustedes, de emprendimiento o de trabajo, tenga la sensación de que está perdiendo el tiempo es que todo lo hace él, no delega, no sabe trabajar en equipo, no sabe poner a otros también a moverse en el baile, no incorpora a otros en estos objetivos que tiene de trabajo o personales, sino que trata él de cumplir todos los objetivos que él se ha autoimpuesto de manera autosuficiente, prácticamente solo, sin ningún tipo de colaboración ni trabajo en equipo.
Eso es absolutamente demandante. Es imposible además de hacerlo bien. Ustedes saben, en las sociedades laborales, actualmente en las empresas, en las organizaciones, sobre todo las más actualizadas, todas las que son redes sociales como Facebook, como Google, como WhatsApp, todas estas estructuras de empresas de las nuevas tecnologías, se trabaja en equipo. No hay este superhombre o supermujer como antes, que lo hace todo, que lleva todos los elementos del emprendimiento, porque eh, está absolutamente comprobado de que el trabajo solitario redunda en menos creatividad. Hay menos creatividad, hay menos capacidad de generar ideas interesantes y mejoras continuas si lo hago solo. Es lo que decíamos la vez pasada, que era mejor tener solamente una persona o varias que son todas iguales, o tener un grupo con personas muy distintas y muy diversas. Es mejor la diversidad porque me permite como repartir la creatividad y generar instancias de distintas miradas frente a una situación. Y lo mismo, por tanto, cuando ustedes están a cargo de alguna idea o de algún emprendimiento, tienen que incorporar equipos. Esa es una buena forma de multiplicar su trabajo. Es como esa frase, hacer, hacer. Si ustedes saben hacer, hacer, es decir, hacen que otros hagan, el trabajo de ustedes se multiplica de manera eficiente, de manera inteligente, de manera efectiva, no de manera bastante caótica, que a la larga, si uno trata de parar y decir esto fue efectivo o no fue efectivo, no lo fue. Acuérdense, efectividad, y ahora hago esa puntualización de qué entendemos por efectividad. ¿Cómo hacemos que algo sea efectivo? Efectivo tiene que ver con dos cosas, eficacia y eficiencia. Eficacia tiene que ver con hacer lo que tengo que hacer. Si tengo este proyecto, esta planificación y tengo que cumplirlo o cumplirla, y lo hago, y lo cumplo de acuerdo a lo que planifiqué, fui eficaz. Pero la eficiencia tiene que ver con que voy a hacer eso que tengo que hacer, cumplir ese objetivo, ese programa, pero de manera adecuada, de manera económica. Es decir, gastando lo menos posible, ahorrando lo más posible y aprovechando al máximo el tiempo, esta medida del tiempo. Es decir, que ustedes logren hacer lo que tienen que hacer, pero en el menos tiempo posible, con el menos de gastos posibles y aprovechando al máximo los recursos que tienen. Entonces, la eficiencia, cuando hablamos de ser eficiente o de ser efectivo, mejor dicho, estamos refiriéndonos a ser eficaz y a ser eficiente. Hacer lo que hay que hacer, pero hacerlo de buena forma. Entonces, cuando uno está así, como buscando hacerlo todo solo, sin un equipo, sin delegación, sin delegar a otros, sin hacer, termina a lo mejor logrando hacer las cosas a full, eficaz, pero la eficiencia es pobre porque ocupó todo su tiempo él y todos sus recursos prácticamente agotados para hacerlo solo. En cambio, si hubiera repartido la acción, se hubiera hecho de manera mucho más eficiente. Las interrupciones, como eso de perderme en la procrastinación, que es este concepto de que de repente me fui. Solamente estaba sumamente focalizado, pero de repente tomé el celular, menos de un minuto, pero ese minuto se transformó en 20 minutos, se transformó en una hora. Y de repente, oh, no me había dado cuenta que había estado ahí sumergido, procrastinando, prácticamente alienado en la red social, que eso está pasando mucho. Como que te vas, porque recuperaste un mensaje o viste un mensaje, y luego fuiste al otro, te pareció chistoso lo que te mandaron, pero tú tenías un plan, tú tenías un objetivo, estabas trabajando con tu planificación, con tu programa y de repente te saliste. Dejaste de bailar lo que querías bailar y empezaste a bailar algo que no querías bailar, en el fondo no querías, porque luego te arrepientes, sientes, ahora perdí una hora en esto y perdí la posibilidad de hacer esto. Esa hora no se recupera más, esa hora ya no existe. Esa hora que es un pedazo de medida, esa medida concreta, esa regla en ese momento, o esa forma de medir en ese momento ya no se puede volver a repetir nunca más. Va a haber otra hora que se va a medir más o menos con las mismas características, pero ese momento, ese instante, esa hora, esos 20 minutos ya no existen más. Fueron esos.
fue lo que fue. Entonces, esa sensación que a veces te queda en la boca de que "Oh, no estoy aprovechando el tiempo", tiene que ver con eso. Con que no vuelve lo mismo que ya fue, vuelve algo parecido, vuelve algo similar, pero lo que fue ya no vuelve más. Es como implacable. Por tanto, las interrupciones pueden transformarse en un momento de desagrado posterior, y nos pasa a todos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué perdí el tiempo acá? Entonces, tratemos de gestionar siempre nuestro tiempo de la forma que nosotros mismos lo determinamos, es decir, con objetivos, con prioridades, con programa, con delegación, con trabajo en equipo. También a veces sentimos esta sensación de que no estamos aprovechando el tiempo o bailando lo que queremos bailar, tal vez no por nosotros, no directamente por nosotros, sino como aparentemente causas ajenas, que tiene que ver un poco con lo que habíamos dicho recién, o sea, falta de prioridad y carencia de programa, así que, aunque son cosas que yo gestiono, pero al no haber una prioridad clara, un programa claro, también a lo mejor en la organización donde yo estoy, esa organización que es caótica, que tiene un jefe además que es al lote, que no tienen los planes claros, que no tienen las indicaciones programáticas claras, también genera una situación de caos y una especie de hacer miles de cosas o moverse de mil formas, pero descoordinados dentro de una organización. Cuando hay una jefatura que es poco programada o cuando hay una estructura organizacional caótica, la sensación de pérdida de tiempo es de todos. Todos estamos en el caos porque no tenemos una dirección. También cuando las personas que trabajan con nosotros no están preparadas, no están capacitadas, no las hemos formado lo suficiente, no las hemos instruido en sus tareas, también existe esa sensación de no estar haciendo las cosas con la intencionalidad, con la eficiencia, con la eficacia que se requiere. Informes a veces inútiles. Hay lugares de trabajo donde la burocracia o la acción de escribir y escribir y escribir distintos tipos de informes hace perder la operatividad de la organización. Visitas inesperadas que quitan tiempo, viajes, comidas, eventos que de alguna manera hacen perder el foco. O la burocracia en los ámbitos del Estado, por ejemplo, donde las grandes organizaciones de servicios públicos están envueltas en una serie de papeleos, permisos, pero a la larga, esa sensación de estar ocupando el tiempo en miles de acciones burocráticas te hace quedar con la sensación de que en el fondo, no estás logrando los objetivos. Los objetivos no tienen que ver con hacer papeleos. Los objetivos no tienen que ver con rellenar espacios burocráticos. Tienen que ver con lograr cosas concretas para las personas, para los destinatarios de tu acción organizacional. Entonces, esta sensación de falta de tiempo, de perder el tiempo, tiene que ver con nosotros mismos cuando no tenemos objetivos claros, determinación clara, pero también con la organización en la cual estamos, que también puede ser caótica en ese sentido porque tampoco tiene los programas, los objetivos claros. Y como somos parte de la organización, terminamos cayendo en esta misma situación de caos. Porque hay personas que hacen más cosas en la misma cantidad de horas laborales. Es decir, hay personas que tú las mides con esta medida que es el tiempo y hacen más movimientos bien hechos, buenos pasos de baile, y otras a lo mejor hacen muchos pasos de baile, pero todos mal hechos, todos caóticos, o hacen muy poquitos pasos. ¿Por qué hay esa diferencia entre personas más eficaces, más eficientes, más efectivas que otras? Por hábitos personales. En general, las personas que son programadas, que tienen una voluntad firme, que son decididas, que tienen capacidad de concentración, que son enfocadas, que de alguna forma tienen esta capacidad de perseguir el objetivo y no soltarlo, son personas que obviamente desde esta perspectiva del impacto continuo en las organizaciones, del cambio, van a ser mucho más eficientes, van a lograr muchísimo más que las personas que no tienen esa capacidad trabajada, interiorizada, de generar esta focalización, de ir tras el objetivo, de realizarlo de forma continua. Hay personas que trabajan, podríamos decir, más inteligentemente. ¿En qué sentido? Hay programación.
Cuando hablamos de más inteligentemente, nos referimos a que saben programarse mejor, tienen como el hábito de la programación. La programación significa que no voy a perder media hora en pensar qué hago ahora, sino que yo ya sé, al sentarme acá, en el escritorio de trabajo, en mi oficina, al llegar al lugar de reunión, ya sé lo que tengo que hacer, lo que tengo que buscar, lo que tengo que lograr. No tengo que pensarlo en el momento, no tengo que programarlo en el camino, ya lo tengo programado. No hay ninguna acción en el día que no tenga un objetivo claro, porque está todo fríamente organizado, entre comillas. Objetivos, prioridades, medios para lograr la priorización, tiempos, cuándo lo voy a hacer. Por tanto, una persona que trabaja en ese contexto de organización es capaz de hacer muchas cosas en el día, pero si tú le preguntas, a diferencia de la otra persona, ¿por qué haces esto? Él te va a responder claramente, lo hago porque está programado, porque estamos buscando este objetivo y esta acción que acabo de hacer ahora responde a esta priorización y a este objetivo. Y está así, está programado, está agendado, está organizado. Es verdad que a veces uno pensaría que programarse demasiado te puede hacer un poquito perder la flexibilidad o ponerte un poco rígido. Podría ser, pero es mejor salirse de la organización una vez que la tengo a no tenerla. Es decir, organízate, planifícate, ten la agenda con lo que vas a hacer en cada momento a partir de tus objetivos, todo bien organizado, todo bien armadito. Y una vez que tienes eso listo, te puedes salir a lo mejor, dependiendo de las circunstancias. A lo mejor aparece un cliente que no pensé que iba a venir hoy día, pero que tengo que verlo. Es importante conversar con él porque tiene que ver con un objetivo que estoy trabajando, pero que no estaba en la programación del día. No importa, me salgo de la programación. La programación no es letra escrita en mármol, que no puede romperse, pero hay que tenerla. Para salirse tienes que tenerla. Es distinto a no tener nada y a ir improvisando en el camino. Eso no se puede hacer. Te puedes salir de la programación, pero lo que no puedes hacer es no tener programación. No sé si me entienden la diferencia. Y estas personas que son un poquito más efectivas saben cómo invierten el tiempo, porque lo que les acabo de decir, la programación la tienen clarísima. En ese sentido, controlan su tiempo. Ellos llevan la batuta del tiempo. Ellos, de alguna forma, están orientando esta medición del tiempo de acuerdo a lo que ellos quieren. Están realizando los movimientos que quieren hacer, están moviéndose y cambiándose a ellos mismos y cambiando a otros de acuerdo a lo que ellos quieren lograr. Y aceptan la realidad del tiempo, es decir, saben que el tiempo es implacable en este sentido porque va avanzando esta medida y a pesar de eso tratan de estrujar el tiempo, de sacarle el máximo de provecho, precisamente porque el tiempo es implacable y porque el minuto que pasó ya no vuelve más, porque el momento que está aquí y que ya no está, ya no existe y no va a existir más. Y lo que hice en ese minuto, lo hice, y lo que no hice en ese minuto, no lo hice nunca, aunque lo haga después, pero ya no lo hice en ese momento, por tanto algo pasó ahí, para mejor, para peor, algo se enlenteció, algo se hizo más intenso, quién sabe qué, pero ese minuto es único. Entonces, en ese sentido, estas personas no malgastan el tiempo, en el sentido de que no dejan que el tiempo las lleve, no son llevadas por el tiempo. Ellas llevan la batuta, ellas toman las riendas, ellos se hacen cargo del tiempo. Tengo este tiempo, tengo esta vida, tengo este movimiento, tengo estos cambios. ¿Qué hago yo con eso? Yo le doy una dirección. Es distinto a que la vida me lleve. ¿Qué significa que la vida me lleve? Que yo hago lo que la gente me pide o respondo a enfermedades que me aparecen, respondo a pegas que me dan, voy respondiendo en el momento. Eso es todo lo contrario de tener una estructura de organización donde yo voy imprimiendo el camino a las cosas y voy generando el cambio y voy cambiando las vidas de las personas. Es decir, esto no es solamente para ti. Cuando tú tienes esa estructura de organización, de imponer o focalizar una especie de objetivos continuos, constantes, diarios, hay cambios. Ya sabemos que siempre hay cambio porque la vida es cambio, la vida es movimiento. Por tanto,
esos cambios, cuando están intencionalizados, cuando están pensados, son impresionantemente impactantes para las otras personas. Les cambias la vida a otras personas. Generas impactos potentes, porque lo estás pensando de esa forma. Tu idea, tu innovación, tu emprendimiento se van convirtiendo en realidad en la medida en que tú tienes esta focalización. Y los cambios se notan en las vidas de las personas, en las otras personas. Generas cambios, que son los que tú quieres hacer. Si no tienes esta organización, vas a generar cambios. Siempre generamos cambios, pero no son los que tú querías hacer. Si vemos la realidad de la vida, el tiempo es el recurso más escaso que existe a menos que se maneje adecuadamente. Es un recurso escaso, es un bien escaso porque nuestra vida es escasa. No solamente es escasa, es imprevisible. Es un recurso que no tenemos tampoco la posibilidad de proyectarla con certeza. Ninguno de nosotros puede estar 100% seguro, no es para ser depresivo, pero es para entender el concepto del momento, de que de aquí a 3 días más vas a seguir vivo. O sea, si hablamos de probabilidades, hay un 90% de que sí, pero hay un 10% de que no. La gente que se ha muerto hoy día, que se ha muerto en Chile, yo creo por lo menos 1000 personas, no sé, o 800, todos los días se muere una cantidad de ese tipo. Muchos de ellos el día anterior no sabían que se iban a morir hoy día. ¿Por qué? Porque el tiempo y la vida, que es el tiempo no existe, pero la vida existe, en el sentido de que los movimientos que hacemos son los que existen, se van a acabar en algún momento. Nuestro baile va a terminar, el nuestro por lo menos. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Sí, profesor, se escucha muy bien. Sí, se escucha bien. Ok. Entonces ese baile va a terminar, el nuestro, y va a seguir el baile de otros. Pero cuando termine nuestro baile, lo importante es que hayamos hecho los pasos que queríamos hacer en el tiempo que tuvimos para hacerlos. Entonces no podemos programarnos eternamente, pero sí o podemos hacer una programación en un plazo más o menos esperable, suponiendo que vamos a estar vivos, sabiendo que no es seguro que sea así. Pero la vida humana parte de la visión optimista de que tenemos vida todavía y vamos a tener vida más. Entonces, a partir de eso uno puede programar. Si fuéramos totalmente pesimistas, diríamos, no sé si estoy vivo mañana, por tanto no programo nada. Eso no tiene sentido, porque la vida es proyección hacia adelante, porque es movimiento, cambio. Y proyectar adelante significa que tengo que suponer que voy a seguir vivo. Pero al mismo tiempo que supongo que voy a seguir vivo, soy consciente de que es incierto y de que lo que es seguro es escaso, porque aunque viva 100 años, es escaso. Una vida humana, si la miramos en el contexto de la vida en general, de la vida, del concepto vida, de lo que es las constelaciones de la vida, desde el universo, desde las galaxias, desde todo lo que existe, de todo lo existente y de los otros seres que viven, los animales, las plantas, que han existido y que existen. La vida de un ser humano, que aunque dure 100 años, es nada, es nada, es nada, es nada, nada. Es un punto en el océano, es menos que eso. La vida de cada uno de nosotros, desde esta perspectiva amplia, es muy poquito. ¿Qué es lo importante? Que es nuestro poquito, es mi poquito. Y por eso es valioso. Y es el poquito también que va a impactar a otros poquitos, que son los otros que están conmigo. Por tanto, es nada, pero a la vez es todo. Es una paradoja. Es nada y es todo a la vez. Entonces, el que programa, el que se organiza, el que tiene esa intencionalidad de cambiar las vidas de los demás, sabe que a lo mejor está viviendo una ilusión, que está jugando. Es como un juego. Voy a jugar a esto, como que fuera a vivir más, como que fuera a estar vivo mañana. Voy a jugar a eso. Y ese juego es la vida. Y ese juego es el baile. Todo baile es un juego. Y el cambiar a otros y el cambiarme a mí es un juego, porque estoy cambiando cosas que van a terminar en un día y que van a morirse un día. ¿Qué sentido tiene hacer eso? Es un juego. Es el juego. La vida es un juego. Si no juego, no vivo, porque en el fondo estoy deprimido y me muero.
pero no estoy deprimido, quiero vivir. Y vivir es jugar. Jugar a que tenemos tiempo, pero ese tiempo lo tengo que usar. Porque no se puede hacer nada para crear más tiempo, pero sí se puede hacer que el tiempo sea grande, que el tiempo que tengo sea valioso, porque no se puede volver a encontrar el tiempo perdido. Por eso no hay que malgastarlo, hay que valorarlo. Es tan único, es tan irrepetible, que cada momento es único. Y en ese sentido, hay como una tendencia en nuestras mentes, y sobre todo en la sociedad actual, que es de cambio, 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 que es así, y está bien, y es el juego que estamos jugando, y es el baile que tenemos que bailar. Tenemos que hacer eso, cambio, cambio, cambio de nosotros y cambiar a otros. Sin embargo, lo que no podemos hacer es dejar de vivir el baile. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces nuestra mente no vive el momento. Estamos en este baile y estamos en el paso 2. Pero ya está mi mente pensando en el paso 4, mientras hago el paso 2. Y en el fondo estoy haciendo el paso 2, pero no estoy viviendo el paso 2 con todo lo que el paso 2 es, porque mi mente ya está en el paso 4. Es decir, muchas veces estamos acá haciendo algo, pero nuestra mente está en lo que me toca hacer después, en el problema que tengo que resolver mañana. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que nos estamos aprovechando de vivir el baile, siguiendo la metáfora, porque no estamos bailando conscientemente, estamos viviendo o bailando el paso que viene después, pero el que estamos haciendo ahora no lo estamos viviendo. Entonces, atentas y atentos con eso. Vivir en el cambio continuo, vivir en el movimiento continuo no significa no vivirlo. Cada momento es único. Por tanto, un poco lo que les decía cuando hablaba de esa comunicación, de hacer que yo cuando estoy con esa persona, ella siente que es única en el mundo y la miro y me enfoco en ella y no existe nada más, que cada cosa que hagan sea lo único que existe. Porque es lo único que existe. O sea, es que no es una idea, es la realidad pura. Y cuando no hacemos eso, vivimos en una fantasía, vivimos en lo que no existe, que es lo que viene después. A lo mejor no voy a estar ni vivo. Estoy planificando lo que viene en 2 días más. A lo mejor no voy a estar ni vivo. Estoy vivo ahora, no mañana, no pasado, no cuando tenga que resolver el problema. Estoy vivo ahora. Y si no vivo ahora, no vivo nada. Porque no vivo ahora, no vivo después, porque pienso lo de después, no vivo después. Nunca estoy viviendo, entre comillas, conscientemente. Estoy viviendo con poca riqueza, con poca intensidad. Hay que ser intensos. Intenso significa que cada momento es único y no estoy en mi mente adelantándome a lo que viene después, que no existe. No existe lo que viene después, no existe, en este momento no existe. Aquí lo único que existe en este momento es una voz que les habla, una imagen que aparece ahí, su mente que está aquí escuchando esto. Esto es lo real. Lo que antes existió en sus vidas ya no existe. Esos momentos ya no existen. Lo que hicieron ayer ya no existe. Puede estar en su recuerdo, puede estar en su mente, pero ya no existe como vida. Y lo que viene después, en el futuro, tampoco existe, porque no ha llegado y no sabemos si va a llegar tampoco. Lo único que existe es ahora, aquí y ahora. Entonces, una persona que está comprometida en el aquí y ahora es una persona que vive con intensidad y que comunica intensidad a otros y que genera estos impactos potentes donde tú te sientes envuelto en la necesidad de querer compartir esa visión de esta persona, que de alguna forma es una visión intensa en el aprovechamiento del aquí y el ahora. Y si ustedes quieren transmitir una idea de negocios, una idea de un producto, de un servicio, tienen que tener esta capacidad de comunicar esta pasión del aprovechamiento del aquí y el ahora, que en el fondo es vivir, porque la única vida que hay es esta, ahora, y ya no es la que pasó hace un segundo, es la de ahora, y ya tampoco fue esa, sino que es ahora, 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 y todo el tiempo es ahora, 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 ahora. Esa es la vida. Es el microsegundo y no hay más que eso. No existe nada más. Y si ese microsegundo no lo vivimos porque estamos pensando en el microsegundo que sigue, y así sucesivamente, estamos como no viviendo. Estamos no viviendo la vida que es solo esta. No hay más. La de antes se fue, la del futuro no existe.
Todo el mundo tiene 24 horas diarias y 168 horas en la semana. ¿Para qué? No hay más medida. Esa es la medida, es el kilómetro, es el litro. 24 y 168 en la semana. ¿Para qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? Deme un segundo. Disculpen, una pequeña interrupción. Entonces, estas 24 horas diarias y 168 horas de la semana, les pregunto a ustedes, ¿para qué son? Entonces, escríbanme, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿En qué rellenan el tiempo? Así como la idea general. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Los tienen? ¿Cuáles son? Escríbanme. ¿En qué ocupan su tiempo? Profe, disculpe, voy llegando a la casa, yo cargo el teléfono que se me va a descargar y le escribo. ¿Ok? Me ponen trabajar, cuidar a mi bebé, estudiar. ¿Qué más? ¿En qué más ocupan su vida, su tiempo, su baile? Pueden escribirlo. Entrenar, actividad física, leer, ser madre. El tiempo lo ocupo con mi hija, en el tiempo libre desarrollo mi negocio, también me doy tiempo para mí, etcétera, etcétera. Bueno, esto mirarnos y darnos cuenta que ocupamos el tiempo es importante porque de alguna forma nos hace ver cuáles son nuestras prioridades. Todo lo que ustedes escriben acá y me ponen como la parte que ocupa su vida tiene que ver con lo que ustedes quieren o debería ser así. Si alguien siente que hace cosas que no quiere, tiene que empezar a volver a organizar su estructura de vida para focalizar lo que quieren hacer. Pero nos damos cuenta que nuestra vida pasa en muchas cosas, ¿cierto? Actividad personal, lo que decíamos al comienzo, una vida que tiene impactos en la familia, en la paternidad, en la maternidad, en la amistad, en el ámbito laboral, en trabajos, en construcción de proyectos profesionales, también en ideas de innovación, de emprendimiento que tienen que ir gestionando. Hay un micrófono abierto por ahí, si alguien lo puede apagar, porfa. De alguna u otra forma, la vida se ocupa con muchas actividades. Eso lo sabemos, la vida tiene que ocuparse. Pero lo importante es que ustedes ocupen la vida en las actividades que realizan y que quieren realizar. ¿Alguna de estas frases les describe a ustedes? Tienden a hacer las cosas interesantes antes de hacer las cosas poco interesantes. Hacen primero las cosas fáciles o las difíciles. Hacen las cosas que son urgentes antes que las que son importantes. Hacen las cosas en orden cronológico conforme las reciben. O esperan hasta que se acerque la fecha de entrega para realmente dedicarse a un proyecto. Estas preguntas tienen que ver con las priorizaciones. ¿Qué es lo que hago primero? ¿Qué es lo que hago después? ¿Cuál es el orden de la acción? Esto que yo les decía de generar una especie de estructura diaria con una agenda que les permita generar acciones en el día que dialoguen o que tengan relación directa con objetivos que ustedes se planteen, es parte de una persona eficiente. La eficiencia no es ir improvisando en el camino.
La eficiencia tiene que ver con tener claridad absoluta de cuáles son las acciones que tengo que realizar tanto a nivel personal como a nivel profesional o a nivel de emprendimiento para lograr ciertos objetivos. Entonces, todo parte con los objetivos. Si yo tengo un objetivo determinado, a lo mejor voy a elegir algo que no es urgente, porque tiene que ver con mi objetivo. A veces voy a elegir algo urgente porque si no hago eso, no voy a poder lograr el objetivo. Pero todo tiene que tener un fundamento. Un sí a alguna o más preguntas indica que tenemos algunos problemas con el manejo del tiempo. Es decir, si no sabemos bien la priorización o la razón por la cual hacemos las cosas, pareciera que la administración del tiempo está flaqueando. No tienen que olvidar, la administración del tiempo es una forma de planificación personal. La efectividad, que es el tema que hemos estado conversando hoy día, que es lograr una buena gestión de nuestro tiempo, es una función de trabajo e implica qué actividades voy a realizar hoy día, cuál es el orden para hacerlas y cuándo voy a terminar de realizar dicha tarea o cuándo voy a dar por cumplida el objetivo de esa actividad. Todo eso tiene que estar hecho, tiene que estar estructurado, tiene que estar organizado. Es importante que ustedes generen el hábito de programarse, de organizarse. Una persona organizada, insisto, una persona programada, una persona que tiene objetivos claros, que tiene priorizaciones determinadas, que tiene énfasis en la acción y que sabe qué acciones va a realizar de acuerdo al objetivo determinado, es una persona que es mucho más eficiente y una persona que va improvisando en el camino y que no tiene una planificación de antemano. El tiempo es un recurso escaso, lo sabemos. Más aún, el tiempo es un recurso único. Y todos tenemos el mismo tiempo, pero es cuestión de manejarlo de buena forma. Aquí hay una eh, eh, especie de dicotomía, en el sentido de que hay una especie de relación discrecional entre el tiempo de respuesta y el tiempo discrecional. Cuando hablamos de tiempo de respuesta, habitualmente nos respondemos o nos referimos a las solicitudes que nos hacen otros. Y el tiempo discrecional es la porción de trabajo que está bajo tu control. Entonces, por ejemplo, ustedes están en la oficina y de repente viene alguien con una urgencia. Tienes que responderme este mail, tienes que responderle al cliente, tienes que hacerlo ahora porque la situación se ha puesto sumamente compleja. Esa fue una petición de fuera, no era que tú lo tuvieras organizado así en tu organización laboral. Llegó de fuera, es un tiempo que tienes que responder a esa solicitud. Y por otra parte, tienes un tiempo discrecional, que es el tiempo en el cual tú estás en tu escritorio, en tu computador, haciendo lo que tienes programado, de acuerdo a tus objetivos generales, de acuerdo a tu plan de acción. Entonces, es importante ver cómo jugamos con ambas cosas, en qué medida nuestro trabajo se transforma solamente en respuestas de emergencia, donde lo único que hago es apagar incendios o responder a requerimientos de urgencia. Todo lo que es urgente no es organizado, no es planificado. Todo lo que sale fuera de la programación y requiere una respuesta inmediata no es parte de la organización, es una respuesta excepcional. Pero si mi día, mi acción continua es puro responder a emergencias, por tanto tiempo de respuesta, podríamos decir que mi capacidad de planificación está siendo débil. No estoy dando direccionalidad a mi accionar. Estoy más bien apagando incendios, respondiendo, pero no generando una acción direccionada, discrecional desde mi perspectiva, focalizada, y por tanto el logro de objetivos va a ser más débil. Ustedes, si quieren generar impacto con una idea, ¿no es cierto?, de emprendimiento, de innovación, lo que hagan la mayoría o la mayor parte del tiempo tiene que ver con su tiempo discrecional, con su organización, con su focalización. Obviamente hay momentos en que uno tiene que responder, situaciones puntuales, una situación con un cliente, una situación de una eventualidad en el producto o en el servicio, pero eso no puede ser todo el tiempo. Si en tu organización, si en la gestión de tu idea, la mayor parte del tiempo la pasas respondiendo a requerimientos varios, de emergencias o situaciones puntuales, y no a la organización o dirección de tu organización previa, algo no está saliendo bien, algo no está funcionando bien ahí.
Es importante generar esa especie de clasificación, según la urgencia y según la importancia. Por ejemplo, tenemos dos momentos o dos situaciones distintas desde este tiempo discrecional y este tiempo de respuesta. El tiempo discrecional, que tiene que ver con mi planificación, habla de lo importante. Lo muy importante es lo que tiene que hacerse, lo que debe hacerse. Lo importante es lo que debería hacerse. Lo no tan importante puede ser útil, pero no es necesario. Y lo no importante no se logra nada haciéndolo o no haciéndolo. Por otra parte, la urgencia, cuando tengo que responder a estos incendios, es lo muy urgente, que tiene que hacerse ahora, lo urgente, que debería hacerse ahora, y lo que no es urgente, que puede hacerse más adelante, y lo no tan urgente, que el tiempo no es un factor para hacerlo. La pregunta es, ¿cómo logro compaginar ambas realidades? Lo que me programé, lo que tengo organizado, lo que tengo intencionado, con estas situaciones de emergencia. En general, los criterios varían. Si hay algo que es muy urgente, tengo que hacerlo ahora. Porque si no lo hago ahora, puede incluso afectar mi organización y mi programación que tengo programada de antemano. Por tanto, hay situaciones de urgencia que tienen que ser cubiertas en el momento, eso estamos claros. Pero hay situaciones urgentes que deberían hacerse, pero que si a veces entran en juego o en contraposición con una cosa planificada que es muy importante, muchas veces lo muy importante tiene que hacerse y lo urgente puede esperar, aunque sea urgente. No podemos vivir a merced de lo urgente, a no ser que sea muy urgente. Lo que es muy importante tiene que hacerse, porque tiene que ver con nuestra visión, tiene que ver con nuestra programación y focalización de nuestros objetivos. Lo único que podría interrumpir esta gestión de lo muy importante y de lo importante también es la urgencia extrema, que tiene que ver con situaciones puntuales que hay que hacerlo sí o sí. Pero en general uno puede gestionar luego lo urgente con lo muy importante, hasta qué punto esto que parece urgente tiene que pasar por encima de lo que teníamos programado. Esos son criterios que tú tienes que decidirlo, pero no tienes que dar por supuesto que algo urgente tengas que hacerlo ya, aunque suene paradójico porque sí es urgente. Porque si haces lo urgente y dejas de hacer lo muy importante, puede que no sea lo correcto. Entonces, estos son criterios organizacionales que ustedes tienen que manejar, pero tienen que saber que existen estas dos tendencias, lo importante y lo urgente. Y tienen que generar criterios también para las personas que trabajan con ustedes, para que sepan ellos cómo reaccionar frente a determinadas situaciones donde chocan lo que teníamos planificado, que resulta que es muy importante hacerlo, con algo que parece urgente o muy urgente. Un poco dando una especie de bajada a lo que hemos dicho hasta ahora, tratando de generar una visión más clara de hasta qué punto es importante que ustedes organicen sus actividades diarias a partir de una programación. Quisiera que vieran estos puntos como el tema que de alguna forma los tiene que guiar o los tiene que orientar en su acción. Primero, tienen que hacer una serie de objetivos. Eso es lo primero, los objetivos. ¿Qué quiero lograr? Luego tienen que clasificar dichos objetivos de acuerdo a su importancia, jerarquizarlos. ¿Cuál es más importante que el otro? ¿Cuál tiene que ser cumplido primero para que el otro pueda también realizarse? Luego tienen que anotar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. Los objetivos no se alcanzan por sí mismos, tienen que hacer cosas para lograr llegar a ellos. Por tanto, tienen que realizar qué actividades tengo que realizar para realizar este objetivo. Y tienen que asignar prioridades a cada actividad. ¿Cuál actividad es más importante que la otra para llegar al objetivo? Y una vez que hacemos esta programación de objetivos con jerarquización, por decirlo así, o escalas de importancia de los objetivos y luego las actividades de esos objetivos también jerarquizadas entre más necesarias o más importantes y menos importantes, podemos hacer un programa de actividades concretos, donde decimos ya, esta semana vamos a hacer tales y tales acciones a partir de ese programa de jerarquización. Ninguna actividad puede hacerse si no está fundamentada. Si vamos a hacer algo como equipo en el día de hoy a nivel de marketing o a nivel de reuniones o a nivel de reuniones de creatividad para mejorar el producto o servicio,
no tienen que ser gestionadas en el momento, sino que tienen que dar cuenta o salir de manera directa de esta planificación. En el fondo, lo que les quiero decir, el tiempo se transforma en un amigo, no en un enemigo, en la medida en que somos planificados y seguimos ciertos pasos de administración del tiempo. Y ya no se nos está acabando el tiempo, pero puedo darle algunos tips más. Por ejemplo, este principio de 10-90 que tiene que ver con en el tiempo que ocupo, tiene que haber un 10% de urgencias y un 90% de lo importante. Es decir, siempre lo importante y mi planificación tiene que estar por encima de lo urgente. Si el 90% de mi tiempo es urgencias y el 10% es lo programado, algo está mal. Ir conociendo cómo funciona el ciclo de productividad, que tiene que ver con esta programación continua y estas bajadas continuas en actividades. Agrupar actividades de acuerdo a la importancia de las mismas, evitar reuniones mal administradas, evitar postergar, aprender a decir que no, porque muchas veces esta situación de que ustedes no son capaces de decir que no frente a determinadas situaciones, los amarran con compromisos que los sacan de su organización de planificación. Si no delegan, si no saben trabajar con otros, lo mismo, son más ineficientes, generan menos impacto en la acción de su planificación. En el aspecto a veces físico, de cómo te puede ayudar tu escritorio, la forma como organizas físicamente el lugar de trabajo, es importante no tenerlo lleno de papeles o atiborrado de objetos, porque esa imagen de desorden no te ayuda a generar la organización mental que es estructurante a partir de tu organización o planificación. Porque si todo es muy ordenado en el sentido mental y planificación y estructuras laborales, si tu lugar de trabajo es desordenado, también te puede generar alguna dificultad para llevar a cabo la planificación. Despache los asuntos en el momento en que se termine. Es decir, una vez que tú terminas un tema, lo cierras, no sigues con él dándole vueltas, pensando en él. Tienes que saber terminar con temas, cerrar situaciones, cerrar conversaciones, cerrar tareas, no seguir alargando de manera absolutamente infinita situaciones que nunca terminan. Nunca terminamos este proceso, nunca terminamos esta reunión porque se alargó y seguimos en la semana conversando sobre el tema. Hay que saber terminar para seguir adelante. Los spam del correo, el tema de WhatsApp, tienen que generar algún tipo de estrategia para evitar caer en esta procrastinación que los aparta de la focalización. Saber que siempre van a haber contingencias, siempre van a haber urgencias, que eso no los desanime, es parte del trabajo. Pero las urgencias no pueden ser todo el trabajo. Tienen que ser expertos planificadores, saber y organizarse de manera perfectamente profesional, con objetivos claros, con jerarquizaciones, con actividades que remiten a cada uno de los objetivos, etc. Brevemente, 5 minutitos, el estrés. ¿Cómo influye el estrés? El estrés en la administración del tiempo. Cuando ocupamos mal el tiempo, es decir, cuando no somos planificados, cuando tenemos un desorden, una improvisación, un dejarnos llevar por la respuesta, responder a emergencias, y no tenemos esa discrecionalidad de organizarnos por nuestra cuenta y tomar el tiempo en nuestras manos, somos llevados por el tiempo. Y eso, de alguna forma, nos causan sensaciones y emociones de estrés laboral. Por ejemplo, cuando yo me considero imprescindible, si yo no voy al trabajo, si yo no voy a la reunión, no se va a hacer nada. Eso habla mal de ti. Si tú estás a cargo y tú eres el jefe o el líder, significa que no lograste construir equipos. Significa que no has sabido delegar, que lo haces todo tú y por tanto eres ineficiente. No utilizar el tiempo necesario en actividades prioritarias. Es decir, como que eres incapaz de hacer lo que te programaste. Lo escabulles. Estás con un estado de emoción que es mucho más fácil irte al WhatsApp, distraerte en otras cosas, le haces el quite a las actividades que están programadas
porque no te sientes con la energía para hacerlo, porque de alguna otra forma estás estresado en este contexto de administración del tiempo. Si asumes demasiadas responsabilidades a la vez, estás generando esta insatisfacción emocional que a la larga va a perjudicar tu trabajo. Una sensación de que siempre estamos atrasados, de que nunca estamos al día, de que estamos siempre corriendo detrás del tren y que estamos respondiendo de manera atrasada a las urgencias y todo se vuelve urgente, todo se vuelve demandante y nunca tomamos el control, nunca sentimos que llevamos el control de la situación, sino que estamos respondiendo. Esa sensación de responder de manera continua, de manera, además, no sintiendo que tengo el control, es un gran canal de estrés profundo, que te va generando una sensación, esa que decíamos al comienzo, de que estoy perdiendo el tiempo. Cuando trabajas mucho, cuando habitualmente trabajas horas extras, cuando eres trabajólico, cuando tu vida se transforma en trabajo continuo, de alguna u otra forma vas mermando muchos ámbitos de tu persona. Es decir, descuidas la vida personal, la vida familiar, vas acarreándote problemas con la pareja, vas acarreándote problemas con los hijos, vas acarreándote problemas con tu salud. Por mucho que tú quieras trabajar mucho, ese no es el camino de la efectividad, porque estás de alguna manera utilizando el tiempo en una sola dimensión y estás descuidando todas las otras dimensiones que son parte de tu salud, de tu efectividad y de tu integridad como persona. Cuando tú sientes culpa porque saliste en la hora de tu trabajo y sientes que algo no está bien, es una señal muy clara de que estás en una situación de estrés por mal manejo del tiempo. Si tú tienes una hora, una estructura horaria, que es la estructura horaria que se ha consensuado, se ha acordado, que existe como consenso laboral para ti, en esas horas son las que tú tienes que generar las acciones de trabajo, no en otras. Es verdad que cuando uno está en el ámbito del emprendimiento y de la innovación, esa hora se alarga. Es parte del emprendimiento, es verdad, porque uno está a cargo y uno tiene que hacerse cargo de muchas eventualidades además. Pero, a pesar de eso, tienes que generar en ti un horario. Si eres el emprendedor, eres la cabeza, tu horario no va a ser de 8 horas tal vez, va a ser de 10. Pero tienes que cerrar en una cantidad. Y ese horario que se cierra en esa cantidad, se cierra en esa cantidad. Y toda la programación que realizas, todas las acciones de planificación se circunscriben a esas 10 horas. Tú no puedes planificar si no sabes cuántas horas vas a trabajar. La cantidad de horas más o menos fijas o determinadas de trabajo, obviamente sabiendo que hay excepciones de emergencias, pero lo habitual tiene que estar cerrado, porque si no está cerrado en una cantidad determinada, no puedes planificarlas, porque no sabes cuáles son ni cuántas son. Entonces, un síntoma de que alguien no es planificado es que no sabe cuántas horas va a trabajar. Y a veces trabaja una cantidad, otra, porque cada día hace algo nuevo de acuerdo a lo que se le ocurre, porque no hay una planificación detrás. Llevar problemas y tareas a la casa generando una mezcla entre mi vida laboral, mi vida personal, donde no hay límites, donde lo que hago en la casa lo llevo, o las preocupaciones de la casa las llevo al trabajo, o las tareas del trabajo las llevo a la casa, extendiendo mi horario laboral en la casa, que es lo mismo de seguir trabajando. Ese cruce de dimensiones habla de que no hay una buena organización, no hay una adecuada planificación y claramente es un síntoma de estrés. ¿Por qué es importante cuidar el tiempo en el sentido de hacerlo, aprovecharlo con planificación y con buena gestión? Porque hay que encontrar un buen equilibrio. Tienes que tener tiempo para el trabajo, tienes que tener tiempo para la pareja, tienes que tener tiempo para la familia, tienes que tener tiempo para el estudio, para la salud, para el deporte, para el pasatiempos, etc. Son tantas cosas que si no las organizas, no las estructuras en un cuadro organizacional, no lo vas a poder hacer. O vas a ir tirando de aquí para allá, dejando descuidando uno, dando más tiempo al otro. La única forma de compaginar este equilibrio vital es teniendo una organización, una planificación. Hay que descubrir formas de ahorrar tiempo, buscando hacer también lo que se desea. Dentro de tu organización, de tu planificación del ámbito personal y laboral, hay que dejar tiempo al ocio, tiempo a cosas que te gusta hacer, tiempo al cuidado personal.
Porque eso es parte del crecimiento y del aprovechamiento del tiempo y de la gestión del tiempo, porque si no dejas tiempo para eso y te conviertes en un trabajólico, como decíamos, descuidas dimensiones de tu persona y te enfermas. Y si te enfermas, no sirve de nada, porque enfermo no rindes ni acá, ni allá, ni en ningún lugar. Tienes que cuidarte, autocuidarte. Y gestionar el tiempo significa dedicar dentro de tu planificación espacios al autocuidado, hobbies, deportes, compartir con personas, generar espacios para ti y personas que están contigo. Es decir, eso no es una opción, eso es necesario para rendir en el todo. Si no haces eso, no rindes en nada, o rindes a medias o te enfermas. Y además, coartas tus distintas dimensiones, te transformas en un ser para el trabajo. Y el ser humano no es solamente un ser para el trabajo, es un ser para el trabajo, es un ser para las relaciones sociales, es un ser para los placeres del autocuidado, es para cuidar el cuerpo. Es decir, el ser humano es muchas dimensiones. Y en la medida en que tú sabes que existen esas dimensiones, las organizas, les dedicas espacios de organización, de tiempo a cada una de ellas, estás de alguna forma cuidando cada una de esas dimensiones y las estás haciendo más efectivas. Si logramos una mayor organización del tiempo en el trabajo, vamos a lograr mayor productividad, mayor competitividad, mayor creatividad, mayor comunicación, mejor rendimiento, mejor cumplimiento de los objetivos, seguimiento de las tareas, mayor claridad de las misiones que tiene cada uno en la organización. Errores comunes en el manejo del tiempo: nos dedicamos solo a lo que nos gusta, nos comprometemos a pesar de no disponer de tiempo, nos recargamos de compromisos sin dejar tiempo libre, dejamos de que nos cambien los acuerdos o compromisos pactados, no abordamos horarios disponibles, no planeamos las fechas claves, no nos damos tiempo a nosotros mismos y eso genera un caos, un estrés y un problema de salud, no solamente tuya, sino de todo el ambiente que te rodea. Todo se empieza a enturbiar, todo se empieza a volver tóxico. El ambiente de trabajo, el ambiente de la casa, tu psiquis, tu cuerpo, todo se enferma porque no planificaste. Sugerencia para no desperdiciar el tiempo laboral: escribe tu plan de trabajo, vuelvo a decirlo. Colócalo en un lugar visible donde sepas cuáles son tus objetivos, cuáles son tus tareas, cuáles son tus prioridades. Tenlo a la vista todo el tiempo. Define prioridades. No inicies trabajo sin planear. No te sientes a hacer nada si no está planificado. No improvises. No digas, ahí vemos lo que hacemos. No, todo lo que haces lo tienes determinado de antemano. Y cada cosa que haces se viene o se relaciona con un objetivo. Nada que tú hagas en el ámbito laboral específicamente puede estar hecho sin venir de un objetivo que ya dispusiste antes. Divida su día en actividades y tiempo. Planea actividades según el biorritmo. No se retire sin verificar logros del día. Solicita a su personal también el plan de trabajo. Ese plan de trabajo general que tú tienes para tu organización o que tiene la empresa en la cual trabajas, también la tienen que tener cada persona que trabaja ahí. Cada uno tiene su pequeño plan que se inscribe en el plan general de la empresa. Todas las personas que trabajan en tu equipo tienen que tener un plan de trabajo. Nadie puede improvisar. No desperdiciar el tiempo con otros. Busca que otra persona atienda a los inoportunos. Diga no con cortesía y tacto. Busca un refugio donde concentrarte para trabajar sin interrupciones. Deje en claro cuándo y para quién estará o no disponible. Separa citas para atender a personas que son importantes. Recomienda a sus colaboradores que no le lleven problemas sin posibles causas y soluciones. Céntrese en la conversación. Destine una hora para hacer llamadas. Desarrolle gestos teatrales para indicar que su tiempo es limitado, para que no te roben el tiempo. En las reuniones no convoque a reuniones sin un propósito, nunca asista a una reunión sin saber sus objetivos. Si coordina una reunión, evita que se desperdicie el tiempo y asista a reuniones si su presencia es fundamental. De lo contrario, no vayas a ellas. Aquí habían varios tips más, pero no se nos acabó el tiempo. Y termino con esto. El tiempo es un regalo, es un verdadero regalo. Así como las personas son un regalo para la comunicación, para la gestión de la efectividad, el tiempo es el regalo.
recíbalo con gratitud y con respeto y háganlo brillar. ¿Cómo? Organizándose, generando esta capacidad de elegir qué baile van a bailar y dedicando su mente, su esfuerzo, para que ese baile sea el baile que al final, esa regla que es el tiempo, sea el que realmente se midió y se vio y se observó. Gracias. Les pido sí que escriban rápidamente con qué se quedan de esta sesión, qué idea les pareció más importante para ustedes, y con eso terminamos. Cortito. Profe, disculpe, no me deja ¿Sí? marcar la ¿Cómo? asistencia a la aplicación. Perdón, no escuché. No te escucho. Sí, ahí tienen que hablar con la persona a cargo. Así que, bueno, terminamos entonces. Les agradezco porque estamos en la hora por la participación y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema de habilidades para la efectividad laboral. Gracias.